Todavía vemos comúnmente afirmaciones evolucionistas en libros, revistas o incluso universidades de que el ADN humano y el del chimpancé son casi idénticos, son un 99% iguales. Por ejemplo, en un informe de 2012 sobre la secuenciación de otras especies de chimpancés, dicen sobre el bonobo: desde que los investigadores secuenciaron el genoma del chimpancé en 2005, saben que los humanos compartimos alrededor del 99% de nuestro ADN con los chimpancés, lo que los convierte en nuestros parientes vivos más cercanos. Y esto no provino de una fuente de mala reputación, sino de los editores de Science, publicado por la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia. Science es considerada una de las 2 revistas científicas más importantes del mundo. La cifra del 99% provino de comparaciones muy vagas de tramos muy limitados de ADN humano y de chimpancé en el año 1975, que habían sido preseleccionados por su similitud. Se comprobó la cantidad de hebras de ADN humano y de chimpancé que se pegaban entre sí, un método llamado hibridación de ADN. Imaginemos por un momento que la cifra del 99% es cierta. ¿Haría esto al ADN humano y del chimpancé casi idénticos? El genoma humano tiene unos 3.000 millones de letras. Si la cifra de diferencia del 1% fuera correcta, esto equivaldría a una diferencia de 30 millones de letras, lo que requeriría 10 libros del tamaño de una Biblia impresa. Esto es 50 veces más ADN que la bacteria más simple. Esta es en realidad una gran diferencia que supera incluso los escenarios evolutivos más optimistas, incluso teniendo en cuenta los millones de años que ellos afirman. Entonces, ¿cuál es la diferencia real? La publicación de las secuencias de ADN humano y chimpancé hizo posible una comparación. Sin embargo, incluso esto es problemático porque el genoma del chimpancé no se construyó desde cero. Primero se secuenciaron pequeños fragmentos del ADN del chimpancé, es decir, el orden de las letras químicas se determinaban mediante procedimientos químicos en laboratorios. Estas pequeñas cadenas de letras luego se alinearon con el genoma humano en los lugares que los evolucionistas pensaron que debían ir, usando computadoras para comparar y colocar los segmentos. Luego se eliminó el genoma humano, dejando un genoma de pseudochimpancé que asumió un ancestro común, creando una secuencia mestiza que no es real. La suposición de la evolución al construir el genoma del chimpancé de esta manera haría que se pareciera más al genoma humano de lo que realmente es, pero incluso con este sesgo evolutivo, las diferencias reales son mucho mayores que el 1%. En 2007, Science publicó un artículo sobre la similitud del ADN humano y del chimpancé titulado Diferencias relativas, el mito del 1%. El autor John Cohen cuestionó el uso continuo de la cifra del 1%, citando comparaciones posteriores a la publicación del borrador de la secuencia de ADN del chimpancé con una diferencia de alrededor del 6,4%. Y sin embargo, el mito del 1% sigue en pie en la misma revista. En 2012, los doctores Jeffrey Tompkins y Jerry Bergman revisaron los estudios publicados que comparaban el ADN humano y el del chimpancé para ilustrar cuán erróneo es esto. Cuando se tiene en cuenta todo el ADN y no solo las partes preseleccionadas, descubrieron que es seguro concluir que la similitud del genoma humano-chimpancé no es menos del 87% idéntico, y posiblemente no más alta que el 81%. En otras palabras, las diferencias son enormes, posiblemente superiores al 19%. De hecho, el Dr. Tompkins hizo su propia comparación minuciosa y encontró que la diferencia era de aproximadamente 30%. Además, los cromosomas Y, que se encuentran solo en los hombres, son radicalmente diferentes en contra de las expectativas de los evolucionistas. Comparar dos genomas complejos es bastante difícil. Se deben hacer suposiciones sobre la importancia de varias partes del ADN y la importancia de los diferentes tipos de diferencias. Por ejemplo, ¿qué haces con los genes humanos que están ausentes en los chimpancés y viceversa?
La tendencia ha sido ignorarlos y solo comparar los genes similares. Muchas comparaciones han involucrado solo los genes que codifican proteínas, solo el 1,2% del ADN, y muchos genes que codifican proteínas que se comparten son bastante similares, con la suposición de que el resto del ADN no es importante o incluso es basura. Sin embargo, esta opinión ya no es sostenible. Casi todo el ADN es funcional, nuevamente contrario a las expectativas de los evolucionistas. Pero incluso si el ADN basura no fuera funcional, las diferencias aquí son muchas, mucho mayores que en las regiones codificantes de proteínas, y deben incluirse al evaluar diferencias. No somos 99% idénticos, nada parecido. La gran diferencia no coincide con las expectativas evolutivas, pero es consistente con lo que dice la Biblia. Somos creados separados de los animales. Dios hizo al primer hombre del polvo y a la primera mujer de su costilla. No los hizo de ninguna criatura parecida a un mono. Y los humanos, a diferencia de otras criaturas, fueron hechos a imagen de Dios. Una creación especial con un propósito y una razón para vivir.